En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy festejando en México la fiesta de San Felipe de Jesús, patrono de México, patrono, primer santo mexicano, y debemos considerar que fue un mártir, y un mártir de la fe. Él murió con otras personas, otros monjes, otros incluso laicos que murieron en Japón, martirizados por su fe. Una persecución que fue azuzada por los protestantes holandeses, que acusaron a los católicos de querer hacer una rebelión contra el emperador japonés. Entonces fue realmente en odio de la fe que esta persecución fue realizada por estos protestantes inicialmente. Entonces, ¿qué es el ejemplo que nos dejó San Felipe de Jesús? Pues es por un lado, ese deseo que él tenía de evangelizar a esos pueblos también, por su vida misionera como franciscano, y también la conservación de su fe, la firmeza en sus convicciones. Y no es nuevo, lo sabemos muy bien, que a lo largo de la historia del cristianismo siempre ha habido persecuciones y siempre ha habido esta enemistad entre el mundo y los discípulos de Jesucristo, porque no son compatibles. Este mundo, en la medida que está bajo la influencia diabólica, en la medida que está dependiendo de las pasiones humanas que Dios quisiera excluir de este mundo, los pecados de los hombres, las malas religiones, malas doctrinas, los malos ejemplos, todo eso hace que el mundo es enemigo de la verdad y de aquellos que llevan la verdad, que son los católicos, la religión católica. Entonces no es de admirarse que tengamos enemigos, que a veces no sabemos por qué nos odian, pero si uno examina, no es tanto por nosotros, es porque detestan esa religión que los condena a ellos, y ellos lo saben bien, que sus obras no son aprobadas y son reprobadas más bien por la doctrina de Cristo, de su iglesia, la doctrina que nosotros profesamos, e incluso se supone por nuestro ejemplo que nosotros podamos dar y que desagrada al mundo. Entonces siempre ha habido esa pugna entre el mundo y la Iglesia católica. Es normal, ¿verdad? No es normal que haya pugna entre cosas buenas, entre, por ejemplo, los miembros de una familia, o los países cristianos, o cosas que no deberían estar opuestas porque son buenas. No es como los comunistas, el comunismo, que quiere azuzar las divisiones nada más porque hay diferencias, pero hay diferencias legítimas que son buenas. No todos somos iguales, así que debemos aceptarnos como somos en ese aspecto que Dios ha querido y que es bueno, que es querido por Dios y que tiene todas sus ventajas, y hay que saberlas encontrar. Pero la oposición entre el bien y el mal, pues eso es normal, eso debería ser muy comprensible, y nosotros debemos adoptar esa mentalidad de que hay una división, debe haber una división clara entre el bien y el mal. Fundamentalmente es eso, pero a veces ya a nivel de los hechos de la vida humana no vemos claramente por qué algo es malo, o a veces lo que es bueno es mal presentado o es difamado por los enemigos de Dios,
para que nos alejemos de lo bueno. Pero en el fondo debemos tener clara la idea de que hay el bien y el mal, y clara la idea de que nosotros hemos tomado partido por el bien, y clara la idea de que hemos tomado partido por todo el bien, porque existe esa incoherencia humana, que es muy humana, de que hagamos las cosas a mitad, queramos tener ciertas satisfacciones espirituales con Dios, pero al mismo tiempo ciertas satisfacciones ilícitas que consideramos que no son muy graves y que podemos darnos esa libertad o ese lujo de hacer pecadillos por aquí por allá. Pero no, debemos tener esa actitud, aceptar esa idea de que nosotros queremos todo el bien y que queremos poco a poco realizarlo en nuestra vida. No queremos compromisos, no queremos una mentalidad de compromiso que es muy liberal, es muy típica de los católicos liberales, de hacer compromisos o hacer cosas a medias, o aceptar la fe de una manera superficial, mundana, externa, y entonces eso es lo que ha hecho tanto daño a la Iglesia. Pero ¿qué es lo que ha hecho tanto bien a la Iglesia? Pues son las personas que tienen entereza, como San Felipe de Jesús, que fue mártir. Es un acto de suprema entereza dar la vida por Dios, sacrificar todas las cosas, toda su vida, todo lo que uno tal vez quisiera hacer en la vida o a su futuro, etcétera, dar su vida por los principios, por nuestra fe. Es un acto de gran entereza. Por eso los mártires son purificados de todos sus pecados, e incluso no van al purgatorio, porque un mártir ha hecho un acto supremo de caridad. Ese acto supremo de caridad lo purifica completamente, no solo de los pecados, sino también de la pena debida al pecado, que generalmente todos los hombres, prácticamente todos, pasan a expiarla en el purgatorio. Entonces Dios estima mucho esa entereza de esas almas. También hay personas que hacen actos de entereza en su vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que está constantemente fiel a su deber y que no acepta excepciones en sus deberes por motivos espirituales, por motivos de fe. Entonces esa persona purifica mucho su alma y merece muchas gracias de Dios por esa entereza cotidiana, que es muy difícil llevarla a cabo. Fácilmente todos podemos decir: yo pienso esto, yo tengo tal convicción, etcétera, pero ya en la práctica nos falta entereza. Entonces ahí se ve si la convicción es real, si eso que nosotros decimos lo pensamos bien y realmente, entonces lo hacemos. Ahí se ve que la convicción es real, que no solo es una idea, que es realmente una adhesión de la voluntad, pero con fortaleza, con entereza. Y por eso cuando vienen las pruebas, las dificultades, reaccionamos bien. Y esa entereza hay que purificarla, porque muchas personas puede ser que no anden muy bien en su vida cristiana, pero poco a poco pueden ir purificando su intención, su voluntad, sus actos, su vida práctica, y llegan a tener mucha entereza. Pero esa entereza no se adquiere a veces de un golpe. A veces nos falta comprender ciertas cosas, nos falta comprender cómo agradar a Dios, nos falta comprender que esto está bien, que esto no está bien. A veces son detalles, esos detalles que muchos no consideran, o a veces no piensan ni siquiera en eso, y que Dios los toma en cuenta, porque Dios toma en cuenta todo. Entonces podemos poco a poco ser santos como estos mártires que murieron en el Japón, y cada día
purificar más nuestra intención. También tenemos en esta época la que vivimos, mucha gente excesivamente numerosa de personas mediocres, no solo en las ideas, sino muchas veces en la actitud, en la vida, que se conforman con una vida superficial. Muchas personas que incluso no son malas personas en el sentido que no son agresivas con los demás, que no son dañinos con los demás, pero de todos modos viven en mucha superficialidad. Se conforman con las satisfacciones cotidianas, alguna cosa, las satisfacciones que la vida moderna puede aportar hoy, pero no van al fondo del amor por la verdad, no van al fondo de nuestra vida, de la vida cristiana. No se hacen preguntas más claras sobre lo que ven que es anormal en este mundo. Y cuando alguien se inquieta por lo que pasa, trata de encontrar explicaciones o encontrar soluciones, interesarse, informarse, esforzarse para hacer algo mejor. Por ejemplo, aquellos católicos o tradicionalistas que a veces hacen muchas distancias o muchos kilómetros para ir a una misa tradicional. ¿Qué quiere decir? Que realmente se dan cuenta de la importancia de la misa. Entonces, pero hay personas que si uno les dice, no, está la misa tradicional, pero está a media hora de aquí, entonces, no, está muy lejos, no tengo tiempo, ¿verdad? Aunque digan que les parece una cosa buena, pero es que les falta interés, les falta convicción en eso que ellos tal vez piensan, pero que no tienen la interesa de realizar, que sí pueden admitir que la misa es muy importante, que la misa es el sacrificio de Jesucristo que se renueva en el altar, pero aunque lo admitan, dicen no tengo tiempo, no puedo, cosas de ese tipo, razones muy humanas y muy superficiales. Entonces, faltos de interés. Es también una falta de interés ese tradicionalismo tímido, mediocre, que abunda hoy en la fraternidad, desgraciadamente, por la ausencia de la orientación de los sacerdotes, de concientizar a los fieles sobre los problemas actuales, sobre la importancia de ciertas cuestiones doctrinales, y solo darles una vida de piedad sin formación doctrinal. Entonces los fieles consideran que la vida cristiana es simplemente ir a misa el domingo y en la semana pues no robar, no matar a nadie, pero no ven la importancia de la interesa y de la vida cristiana, que está también a otros niveles. Entonces, si es tan fácil ir al cielo, pues entonces yo puedo ir a la misa en cualquier lugar que se diga la misa tradicional, sin hacer atención a las circunstancias o al ambiente en el cual se dice estas misas. Y los santos no tenían esas actitudes, no tenían esa manera de ver las cosas, y también se fijaban en lo que estaba alrededor. Entonces, un ejemplo es el de Santo Cura de Ars, que en su época había problemas de la Iglesia con el Estado, un Estado liberal, y obligaron a muchos sacerdotes a hacer un juramento al Estado, un Estado que era anticristiano, y esos sacerdotes seguían creyendo en Dios, seguían diciendo la misa, seguían tal vez enseñando el catecismo, pero habían hecho un juramento que no estaba bien. Entonces Santo Cura de Ars, en esa época era joven, todavía no era sacerdote, no quería ir a esas misas. Decía, yo prefiero quedarme sin misa que ir con esos sacerdotes juramentados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es solo la misa, es también la actitud y la enseñanza de los sacerdotes que dicen esa misa. Así que
debemos tener entereza en lo que hacemos, debemos ver las cosas no solo superficialmente, sino ver el fondo doctrinal. Y eso es lo que falta en muchos tradicionalistas que hoy ven que la fraternidad ha cambiado de actitud sobre cosas muy sobre posiciones muy importantes respecto a la Roma modernista, y no se inquietan, realmente no se inquietan o no le dan mucha importancia cuando la tiene realmente y no la ven, o es que están mal formados, es que se dan bien cuenta, tal vez no se den bien cuenta, o bien porque son perezosos, o porque son comodinos, quieren estar bien, quieren su comodidad, o bien porque realmente están comprometiéndose con una actitud liberal. Así que no podemos tener esa actitud mediocre. El mundo moderno facilita la creación de muchas personalidades mediocres. Todo el mundo moderno, la manera de vivir hoy en el mundo, las diversiones, la educación, todo eso facilita que haya muchas personas mediocres si se dejan llevar por todo este ambiente. Y nosotros no debemos ser mediocres en nuestra vida cristiana, debemos tener entereza. Y si realmente yo pienso que no hay que hacer todo lo que prohíben los 10 mandamientos, pues no voy a tratar de hacerlo bien, porque si una cosa está mal cuando es mucho, también está mal cuando es poco, porque en sí es algo malo. Entonces es algo que no entra muchas veces en la mentalidad del hombre moderno, de hacer pactos, de hacer cosas a mitad, en cuestiones morales, tal vez no en otras cosas, pero en cuestiones morales, en cuestiones que implican enemistarse con Dios, ofender a Dios, y que son pecado. Entonces el pecado hoy ya no es importante en los ojos de muchas personas, y el espíritu del pecado, que también es simplemente hacer el bien a medias, o hacer el mal mezclado con el bien. Entonces eso mucha gente no lo ve la importancia. Es una cuestión práctica, ¿verdad? ¿Funciona o no funciona? ¿Somos muchos, somos pocos? Toda esa mentalidad materialista, activista, que ha invadido el cristianismo, y que debemos liberarnos de ella, porque es lo que nos está destruyendo nuestras sociedades cristianas, las está demoliendo esta mentalidad oportunista, o que también el Papa Pío XII llamaba la moral de situación. O sea, la moral se adapta a la situación y no la situación a la moral. Entonces eso es una cosa muy negativa, y que para muchos no está bien clara en su espíritu. Así que tratemos nosotros de examinarnos y decir, bueno, de alguna manera yo no estoy bien, no soy coherente con mi fe, de alguna manera no soy coherente con mi esperanza del cielo, de alguna manera no soy coherente con mi amor a Dios, algo falta, algo no he hecho bien. Pues entonces, si yo me preocupo muy bien por mi estabilidad económica, por mis necesidades temporales, ¿por qué no me preocupo de lo más importante? Entonces es una especie de locura, ¿verdad? Poner en peligro mi alma, todo eso debemos pensar constantemente. Y el hecho de que Dios no nos pide solo evitar el mal, nos pide hacer el bien también. Entonces hacer el bien implica santificarse, es decir, ser cada día mejor, no simplemente ser una persona que no hace el mal, que no ofende a nadie, que no le hace daño a nadie, sino una persona que hace el bien. En eso se conoce una persona buena. Si no, podría decirse que somos neutros, ¿verdad? Yo no hago el mal, pero tampoco hago el bien, entonces no soy bueno, soy una persona neutra. Pero no, Dios quiere que seamos buenos. Una persona buena es la que ama el bien, que hace el bien alrededor de ella. Entonces, sobre todo, que tiene al bien supremo en su corazón, que es Dios.
Entonces esa presencia divina en nuestra alma puede aumentar, puede hacerse más intensa, puede crecer indefinidamente porque Dios es infinito. Entonces esa es la vida de los santos, de los cristianos santos, que cada día crecen en la posesión del bien divino que está presente por la gracia en las almas. Así que la vida de la gracia es algo que puede crecer, que puede mejorarse, hay mucho que decir, mucho que saber en ese aspecto, y muchos cristianos ignoran demasiado lo que es la vida de la santificación. Desgraciadamente nos hacen falta almas santas, porque son las que mueven a Dios, que mueven al mundo finalmente. Cuando hay santos, el mundo cambia. Y si los problemas no se arreglan, es por falta de santidad. Falta de santidad en la iglesia. Pidámosle a Dios que suscite santos entre nosotros y que nuestros niños se santifiquen y que crezcan sanamente, con una mentalidad sana, liberada, toda esa mentalidad liberal que hace tanto daño. Pedimos a Nuestra Señora, patrona de México, que junto con San Felipe de Jesús bendiga nuestra patria y nos ayude a superar toda esta decadencia social y sobre todo religiosa. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.